Increíble revelación, millonario descubre el oculto pasado de su empleada llorando en la mansión. La mansión de Miguel era un reflejo de su éxito. Entre lujosos muebles y obras de arte, se ocultaba una soledad palpable. Cada rincón, cada objeto, le recordaba que todo su dinero no podía comprar compañía. Miraba por la ventana, observando a la gente pasar, riendo y disfrutando de la vida, mientras él se sentía vacío. Su impresionante cuenta bancaria no llenaba el agujero en su corazón. Aquella tarde, una sombra de tristeza lo llevó a la cocina, donde un sonido ahogado rompía el silencio. Al acercarse, encontró a María, su empleada, con lágrimas surcando su rostro. Sin pensarlo, le ofreció un pañuelo. En ese instante, ante la fragilidad de su humanidad, Miguel vio lo que había estado negando en su propio corazón. La pena en los ojos de María desnudó una historia que no había atisbado, una vida llena de desafíos en un barrio marginal, donde su madre luchaba por darle una educación. La lucha de su madre resonaba en el alma de María, una explosión de sueños y sacrificios que hizo que Miguel cuestionara su propio camino. ¿De qué servía su éxito si estaba construyendo un castillo sobre soledad e indiferencia? Con cada palabra, el relato de María desnudaba la fuerza que la había llevado hasta allí. Mientras ella hablaba, el impulso de ayudarla comenzó a florecer en Miguel. Su dedicación lo inspiraba, sacando a la luz emociones que creía olvidadas. Cuando llegó la noticia de que María había obtenido una beca para una prestigiosa universidad, la alegría se desbordó en el aire. Sin embargo, aunque la emoción iluminaba la mansión, Miguel sentía que cada papel firmado era una nueva capa de presión sobre su ser. Los murmullos de sus antiguos colegas en el mundo empresarial comenzaron a acecharlo, burlándose de su cercanía con la chica del servicio. Una sombra de reproche y desconfianza se cernía sobre él, tras cada conversación animada en las reuniones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras los rumores se esparcían, una noche, Miguel encontró a María nuevamente quebrada por el desánimo. La injusticia de la situación la había golpeado fuerte, y el eco de los chismes resonaba en su mente. La angustia sobre su futuro lo atrapó, llevando a Miguel a un punto de quiebre. No podía permitir que la opinión ajena arruinara lo que él había comenzado a construir con ella. Enfrentándose a sus colegas, con la presión del juicio social a su alrededor, Miguel sintió que cada palabra de apoyo a María era una espada afilada contra su propio éxito superficial. La tensión creció a su alrededor, agudizando el dilema que lo atormentaba. Estaba atrapado en un ciclo de expectativas y miedos, su propia imagen de éxito desmenuzándose ante la posibilidad de un nuevo camino. ¿Podría realmente desafiar las normas que habían regido su vida hasta entonces? ¿Tendría el valor para dejar atrás el miedo a perder lo que había construido? En ese momento crucial, la historia entre él y María ya no era solo su lucha personal, sino un reflejo de lo que significaba el verdadero éxito. Con el futuro de ambos en la balanza, el aire estaba cargado de promesas y tensiones insostenibles. La decisión que debía tomar podría cambiarlo todo, y la pregunta que lo acechaba era ahora más que evidente: ¿cómo seguiría adelante? El amanecer trajo consigo un sentimiento de urgencia que Miguel no había experimentado en años. Mientras la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de su lujosa habitación, se sintió abrumado por la necesidad de decidir su rumbo. En el profundo silencio de la mansión, cada instante se tornaba un eco de sus pensamientos, recordándole la elección que tenía delante. ¿Continuaría con su vida superficial, o buscaría un significado más profundo en su existencia a través de su vínculo con María? Decidido a no dejar que los murmullos de sus colegas lo frenaran,
Miguel se sentó en su escritorio, sus dedos temblando mientras buscaban darle forma a sus ideas. Una idea se enraizaba en su mente: crear una fundación con el objetivo de apoyar a jóvenes como María, que luchaban contra la adversidad. En su visión, cada empleo creado, cada beca otorgada, era un paso hacia la redención personal. Pero la ejecución de esa idea lo aterraba. Aceptar públicamente su compromiso podría generar un desafío aún mayor, la resistencia tanto de su entorno profesional como de sus propios miedos. Mientras preparaba el informe de la fundación, se dio cuenta de que debía reunir a su equipo, presentarles la idea y defenderla con pasión. Sin embargo, cada vez que pensaba en el día de la reunión, sentía un nudo en el estómago. Las voces críticas de sus colegas resonaban en su cabeza. ¿Por qué un millonario se preocupaba por la juventud del servicio? Aún así, el pensamiento de María, su determinación y el sacrificio de su madre, llenaron a Miguel de un nuevo sentido de propósito. ¿Era el temor a la desaprobación externa más pesado que su deseo de impactar vidas? Transcurrieron los días, y Miguel se aferró a su convicción. La búsqueda de un discurso que uniera su historia personal con la misión de la fundación se convirtió en su prioridad. Pasó horas en la biblioteca, investigando ejemplos de grandes emprendimientos sociales, convencido de que debía presentar su propuesta con una efectividad contundente. La incertidumbre palpó su mente, pero también surgió la revelación de que en su propio camino, había olvidado las lecciones de humildad y trabajo en equipo. Finalmente, el día de la reunión llegó. Miguel entró a la sala con todos los ojos puestos en él, cada par de miradas con expectativas y juicios. Con un profundo suspiro, comenzó a hablar, presentando su visión con una autenticidad que no había sentido en mucho tiempo. Se atrevió a compartir su propio viaje y la historia de María, enfatizando cómo su éxito ahora se entrelazaba con el de quienes no tenían las mismas oportunidades. A medida que sus palabras fluían, sintió que la verdad era su mayor aliado. Sin embargo, no estaban listos para escuchar. Una colega, en particular, no dudó en interrumpirlo con desdén, sugiriendo que sus ideales eran un signo de debilidad. La sala estalló en murmullos, y Miguel sintió cómo la presión aumentaba, el aire se espesaba a su alrededor. Pero en ese instante de adversidad, sintió la fuerza del propósito que había redescubierto dentro de él. No se dejaría apabullar. La reunión se tornó en una batalla, y cada argumento en oposición se transformaba en combustible para su determinación. Miguel se dio cuenta de que no debía pelear solo por su idea, sino también por la voz de aquellos que habían sido silenciados. Mientras sostenía su posición, sintió que algo había cambiado en su interior, había dejado de lado el miedo y había comenzado a abrazar su verdad. En medio del caos, se dio cuenta de que ahora más que nunca debía ser un líder. La realidad se desdibujaba entre promesas de cambio y temores personales no resueltos. Teniendo el futuro de su sueño en sus manos, la convicción de seguir avanzando lo desbordaba. Pero el resquebrajamiento de su red de confianza lo amenazaba. Cuando la discusión alcanzó su punto álgido, un nuevo dilema se presentaba ante él: ¿estaba dispuesto a asumir el riesgo de perder el status quo por la creencia en un futuro mejor? La tensión alcanzó su clímax en la sala, y mientras se preparaba para dar el siguiente paso en su defensa, Miguel entendió que este momento definiría no solo su carrera, sino su vida misma. En ese instante, cuestionó si su decisión de ayudar a María transformaría su futuro o lo volvería a aislar en la soledad que conocía tan bien. Las luces parpadeaban, y un giro inesperado estaba por suceder. ¿Qué decisiones lo llevarían al camino del verdadero éxito? La sala se volvió un campo de batalla, y Miguel estaba listo para pelear por lo que realmente importaba. La atmósfera de la sala era densa, con un palpable sentido de confrontación. Miguel sintió que la balanza de su futuro pendía de un hilo. Defender su proyecto significaba enfrentarse a un muro de resistencia, pero rendirse significaría una traición hacia sí mismo y hacia aquellos a los que aspiraba a ayudar. La defensiva de sus colegas resonaba en su mente, cada palabra era un golpe que podía derribarlo, pero también se convertía en un catalizador para su determinación.
Mientras sus colegas discutían, Miguel repensó su estrategia. En lugar de dejarse llevar por la agresividad del debate, decidió buscar un enfoque que les hiciera reflexionar. Su mirada se posó en los rostros que lo rodeaban y surrealista como era, decidió que necesitaba, no solo convencer a su equipo, sino despertar en ellos una empatía que les permitiera ver más allá de sus prejuicios. Con esa intención, Miguel respiró hondo y, en lugar de responder con desacuerdo, decidió compartir una historia. Habló sobre una experiencia de su infancia, un momento en que se sintió perdido en medio de opulencia, recordando cómo la vida de su madre estaba marcada por sacrificios y renuncias. Se atrevió a revelar su vulnerabilidad, expresando cómo su propia lucha con la identidad había comenzado en esas memorias añoradas y olvidadas. La sala guardó silencio mientras él narraba cómo el espíritu de lucha que había heredado de ella lo había guiado hacia la búsqueda de un propósito. Emma, su colega más crítica, frunció el ceño. Sin embargo, en ese momento, Miguel notó que su mirada se suavizaba. Las historias conectaban. El orgulloso millonario estaba invitando a su plata, a su equipo, a compartir también sus historias de lucha. Así, Miguel comenzó a observar cambios sutiles. Algunos empezaron a intercambiar miradas de comprensión. Tal vez su historia resonaba más allá de lo que él había anticipado. Al cerrar su discurso, Miguel formuló una pregunta contundente a la sala: ¿qué legado quieren dejar? ¿Ser recordados como aquellos que se opusieron al cambio o como los que se atrevieron a desafiar el sistema para crear un futuro diferente? Ese interrogante no solo reflejaba sus intenciones, sino que plantaba una semilla a partir de la cual podría crecer el diálogo. Mientras los murmullos comenzaban a desvanecerse, Miguel sintió el cambio en la atmósfera. Más que una batalla por su idea, se había transformado en una conversación sobre el impacto individual. Pero aún había una chispa de resistencia. Emma, visiblemente afectada por su relato, se levantó. Estoy de acuerdo en que necesitamos un cambio, comenzó, pero la fundación también debe ser tangible. No podemos olvidar que este es un negocio. Se necesita un plan que garantice que nuestro esfuerzo tendrá una base sólida y duradera. La sala, aunque aturdida, comenzó a asentir. Miguel se dio cuenta de que no se trataba de desestimar lo que ella decía, sino de encontrar un equilibrio entre el idealismo y el pragmatismo. Su propósito no era solo un proyecto de corazón, debía ser convincente también desde el punto de vista empresarial. Y así, una nueva interrogante se abrió ante él: ¿cómo podría estructurar su fundación para que no solo fuera un sueño altruista, sino una inversión práctica en el futuro? Con un nuevo fuego pululando dentro de él, Miguel asumió el reto. Supo que tendría que volver a trabajar en la propuesta, integrando sus emociones y su mensaje en un marco que también hablara la lengua de los números y el análisis. Pero esta vez, sintió que se adentraba hacia un camino diferente. Cada desafío presentaba la oportunidad de redefinir su visión, de construir algo que no solo cambiara vidas, sino que trascendiera sus propias limitaciones personales. Poco después de la reunión, mientras salía de la sala, Miguel sintió que no estaba solo en este nuevo trayecto. Las miradas de apoyo de algunos colegas lo seguían, y aunque el escepticismo aún existía, la posibilidad de diálogo había abierto una puerta. La incertidumbre dejó huella en cada decisión que estaba por tomar, y lo único que podía hacer era seguir adelante. Su mente viajaba más allá de la gestión empresarial, comenzaba a vislumbrar la fundación como un símbolo de crecimiento personal, como el legado que siempre había anhelado. Pero, a medida que reflexionaba sobre este nuevo enfoque, una visión desconcertante invadió su mente. ¿Estaba seguro de desvelar sus heridas personales y su vulnerabilidad frente a su equipo? Al contemplar su próximo paso, la pregunta resonó con fuerza: ¿sería capaz de mantener su autenticidad en un entorno donde la superficialidad reinaba? La respuesta a esa pregunta podría llevar a Miguel hacia una transformación radical, o a una encrucijada que pondría en duda su compromiso contigo mismo y con su misión de ayudar a otros. Esa tensionante posibilidad lo mantendría en vilo, invitándolo a descubrir no solo la naturaleza de su propósito, sino también los secretos de su propia identidad.
¿Estaba listo para cimentar su cambio aún más profundo y exponerse ante quienes habían sido sus críticos? Miguel pasó la siguiente semana sumido en un torbellino de trabajo y reflexión. Cada mañana, se despertaba con el eco de la pregunta que había planteado en la reunión: ¿qué legado quieren dejar? Había algo inquietante y estimulante en su profundidad. No solo había una incertidumbre sobre su proyecto, sino también un desafío interno que había comenzado a materializarse. Mientras reconstruía su propuesta, reforzado por el apoyo de algunos colegas, Miguel se enfrentaba a un dilema personal. La mezcla de emociones y lógica le daba un nuevo enfoque, pero el temor a perder su autenticidad seguía acechando. ¿Era posible ser un líder efectivo sin sacrificar su esencia? Pasaba horas en la oficina, revisando números y analizando el mercado. Pero tras las proyecciones y gráficos, había un anhelo latente, de mostrar que sus sentimientos podían coexistir con un modelo de negocio sólido. Un día, mientras revisaba un informe, Emma se acercó a su escritorio. Su presencia, antes intimidante, había sido suavizada por sus interacciones recientes. Miguel, he estado pensando en lo que dijiste sobre la autenticidad. Te admiro por ser tan abierto en la reunión. Pero, deberías considerar cómo balancear tu visión con las expectativas del consejo, sugirió, su voz cargada de una genuina preocupación. Ella parecía no solo interesada en los números, sino en el impacto que la fundación podría tener en otros. Esa conversación abrió la puerta a una nueva colaboración. Miguel comenzó a trabajar más de cerca con Emma para crear un sólido plan de negocio que capturara la esencia de su misión. Juntos, pulieron la propuesta, combinando las aspiraciones de Miguel con los detalles financieros que garantizarían su viabilidad. Fue un proceso desafiante que exigió a Miguel confrontar no solo las exterioridades de su plan, sino también sus propios miedos sobre el rechazo a su vulnerabilidad. Sin embargo, cada reunión con Emma también incrementaba la incertidumbre en su interior. ¿Podría abrirse más sin perder la autoridad que había estado construyendo? Ella le preguntó sobre sus experiencias, sugiriendo que tal vez compartir más sobre su lucha personal podría fortalecer su propuesta y conectar emocionalmente con quienes revisarían el proyecto. A pesar de la resistencia que sentía, comenzó a considerar exponer sus historias, considerando la posibilidad de que eso podría darles a los otros un sentido de responsabilidad y conexión genuina. A medida que el día de la presentación se acercaba, una mezcla de nerviosismo y emoción dominaba a Miguel. Reescribió su discurso una y otra vez, cada vez buscando la forma precisa de encajar sus emociones en la lógica del negocio. Al mismo tiempo, luchaba con un nuevo dilema: si realmente tenía la fuerza para ser tan vulnerable ante su equipo y el consejo, y si eso realmente resonaría con ellos. La noche anterior a la presentación, Miguel se sentó solo en la oscuridad de su oficina, reflexionando sobre el camino que lo había llevado allí. ¿Podría arriesgar su imagen profesional por la autenticidad que tanto valoraba? Sin embargo, apenas pudo dormir, la realidad de su decisión le pesaba en el pecho. Finalmente, llegó el día. Las luces de la sala de conferencias brillaban intensamente, y el sonido de los murmullos de fondo resonaban en sus oídos como un eco lejano. Cuando entró, vio las caras de sus colegas y los miembros del consejo, mirándolo fijamente, esperando. En un instante, todo el esfuerzo y la vulnerabilidad reunidas se concentraron en la decisión crucial que estaba a punto de tomar. ¿Sería este el momento de mostrar su verdadero yo? Miguel inhaló profundamente, preparándose para dar el primer paso hacia su nueva identidad, cuando un pensamiento inquietante se deslizó por su mente: ¿es posible que su valentía se convierta en su mayor debilidad? Los ojos del consejo estaban sobre él, y la tensión aumentaba. ¿Tendría el coraje suficiente para arriesgarlo todo? Miguel dio un paso adelante, sintiendo la mirada atenta de los miembros del consejo que lo contemplaban con una mezcla de expectativa y escepticismo. Aquel silencio reverberaba en su mente, como un tambor que marcaba el compás de su creciente ansiedad. La presentación no solo representaba su proyecto, era la antesala de una verdad interior que, hasta ese momento, había decidido mantener oculta.
Cuando comenzó a hablar, su voz sonó temblorosa en el aire denso de la sala. Textos bien escritos y cálculo financiero se desdibujaron con cada palabra que emergía de sus labios. Habló de la misión de la fundación, de cómo cada paso dado no era simplemente un acto laboral, sino una transformación personal que lo había llevado a un entendimiento profundo de lo que realmente valoraba. Con cada frase, Miguel luchaba por entrelazar números con emociones, buscando ese hilo invisible que conectaba su narrativa personal con la propuesta empresarial que defendía. De pronto, en un impulso que brotó de un lugar oculto en su interior, se detuvo y miró a cada uno de los miembros del consejo. Antes de continuar, debo ser honesto con ustedes, dijo, sintiendo como su corazón palpitaba con fuerza. No estoy aquí solo para presentar un conjunto de números. Estoy aquí porque me importa, porque esta causa refleja las luchas que he enfrentado en mi vida. Las reacciones fueron variadas, algunos miembros se asombraron, otros se mostraron escépticos, pero uno de los consejeros, un hombre de cabello canoso y mirada penetrante, asintió levemente. Esa conexión visual le infundió un atisbo de confianza a Miguel. Al compartir sus experiencias de vida, el miedo se disipó gradualmente, dejando espacio para la sinceridad. Se permitió ser vulnerable, revelando cómo había luchado con sentimientos de inadecuación y la búsqueda de su verdadero propósito. Era un camino espinoso, lleno de dudas, donde cada tropiezo había servido para aprender, para crecer. Al finalizar su discurso, se sintió expuesto, como si se quitara un abrigo que lo había protegido durante años. Aunque el silencio volvió a llenar la sala, Miguel pudo notar un cambio en el ambiente. Las miradas del consejo eran ahora más empáticas, quizás incluso inquisitivas. Cuando finalmente sentó el cumplimiento de su intervención con una frase concisa sobre la relevancia del proyecto, sintió que había completado una parte crucial de un rompecabezas interno. La tensión de su vulnerabilidad ahora se convertía en un sentido de alivio y claridad. Era un paso que lo acercaba más a la persona que anhelaba ser. A medida que salía de la sala, un sentido de ligereza lo envolvió. Aunque no sabía el resultado, entendió que el verdadero legado empezaba por ser fiel a sí mismo. En el pasillo, Emma lo esperaba, su mirada reflejando una mezcla de orgullo y preocupación. Lo hiciste increíble, Miguel, comentó, con un tono que lo hizo sentir validado. Pero, ¿estás listo para enfrentar lo que eso significa para ti y para nosotros? Justo en ese instante, un correo llegó a su teléfono. Era una notificación que cambiaría su percepción de lo que había logrado. La línea de asunto decía, urgente, cancela la reunión con el consejo. Miguel sintió una punzada entre la confusión y la ansiedad, mientras sus dedos temblaban al abrir el mensaje. La claridad de su presentación se desvanecía ante una nueva incertidumbre. ¿Había conquistado un temor interno solo para enfrentar otro desafío inesperado? Su viaje hacia la autenticidad personal parecía haber tomado un giro inesperado, obligándolo a replantear no solo su papel en la fundación, sino la dirección misma de su vida. ¿Qué nuevas revelaciones lo aguardaban tras esta nube de misterio? Mientras la luz de la tarde se filtraba por los ventanales del pasillo, Miguel sintió que el aire a su alrededor se volvía denso y nublado. La notificación en su teléfono había sido un balde de agua fría que pesaba en su pecho. La posibilidad de que su esfuerzo y vulnerabilidad fueran desechados, incluso antes de su evaluación, lo llevaba a un abismo de incertidumbre. Emma, que había estado observando cómo la tormenta interna se desplegaba en su rostro, se acercó y le puso una mano en el hombro. ¿Qué dice ese correo?, preguntó, con una voz que buscaba conexión y claridad. Cancelan la reunión con el consejo, respondió Miguel con un hilo de voz, la decepción desbordándose de su interior. ¿Habría tenido éxito al tocar las fibras más profundas de su ser, solo para que todo se esfumara? La joven le devolvió la mirada, pero en lugar de tristeza, había una chispa de determinación. No te detengas aquí. Este es solo un obstáculo. Y usa este tiempo para reflexionar y planear tu siguiente paso. Sus palabras lo empujaron a un nuevo nivel de introspección.
La situación, aunque angustiante, le ofrecía la oportunidad de profundizar en sí mismo, de recalibrar su propósito. Así, mientras se alejaban del edificio corporativo, Miguel decidió enfrentar su propia incertidumbre. En su camino al café donde solían reunirse, no solo pensaba en el proyecto, sino en cómo su camino personal se había visto salpicado de decisiones que habían moldeado su carácter. A menudo había tímido sus emociones, su capacidad de liderazgo se había visto reducida por la falta de confianza en sí mismo. Ahora, frente a este nuevo desafío, debía enfrentar estas limitaciones. Al sentarse con un café humeante frente a él, las ideas comenzaron a fluir. Se preguntó por qué la cancelación de la reunión le generaba tal angustia. Cuando su corazón dejó de tambalear, se dio cuenta de que no solo le preocupaba el proyecto, sino la percepción que tendría de sí mismo si fracasaba. Había puesto su alma a la vista, y la posibilidad de rechazo ahora se sentía como una traición a su propia vulnerabilidad. Visitó su cuaderno de notas donde había esbozado sus objetivos no solo para la fundación, sino para su crecimiento personal. En esas páginas encontró una lista de deseos y metas. Reflexionó sobre cada una, qué estaba dispuesto a sacrificar para no permitir que la duda lo consumiera. Decidido a no dejarse atrapar por el miedo, centró su mente en lo que podía controlar. Crearía un plan de acción. Tendría que revisar su presentación y hacerla aún más impactante, no solo para el consejo, sino para él mismo. La búsqueda de autenticidad debía plasmarse en un enfoque renovado, uno que encapsulase su esencia y la pasión por lo que defendía. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, una nueva idea tomó forma en su mente, un evento alternativo que podría demostrar la valía del proyecto sin necesidad del consejo. Sería una presentación abierta, una forma de conectar con la gente directamente. Pero se enfrentaba a una elección, lanzaría su idea a la luz, aún sabiendo que podría ser vulnerable al juicio no solo de los miembros del consejo, sino del público en general. Con la tensión acumulada en su interior, Miguel comprendió que su viaje no se trataba solo de la fundación, estaba en juego su crecimiento personal. La oscuridad de las dudas se disipaba, y un nuevo desafío resplandecía ante él. La resolución se abrió en su mente, pero, ¿cómo ejecutar esta próxima fase? ¿Qué habilidades ocultas emergían dentro de él para llevar a cabo un proyecto tan arriesgado? Su corazón latía con fuerza, impulsado por la emoción de lo desconocido, mientras un nuevo correo llegó a su teléfono. La línea de asunto decía, propuesta alternativa, reunión con el consejo. ¿Era esta la oportunidad que tanto deseaba o un nuevo obstáculo por superar? La inquietud se asentó en él, y supo que la respuesta lo llevaría al siguiente capítulo de su vida. Miguel miró la pantalla de su teléfono, la notificación vibrando como una pequeña señal de advertencia. La línea de asunto lo inquietaba, era la invitación que esperaba, pero también la que temía. La curiosidad lo llevó a abrir el correo de inmediato, y las palabras en la pantalla parecían retumbar en su mente. Las condiciones establecidas para esta nueva reunión hacían eco de sus mayores inseguridades, debía presentar un nuevo enfoque del proyecto, pero con un marco más amplio de vulnerabilidad. La transparencia era apreciada, pero la carga de exponer su esencia ante un grupo que antes lo había rechazado era abrumadora. Con la mente atiborrada de posibilidades, Miguel sintió que se encontraba en una encrucijada. Había madurado como persona, había comenzado a entender su relación con el miedo y la vulnerabilidad, pero aquellas lecciones se pondrían a prueba. Decidió salir a caminar, con el viento golpeando suavemente su rostro, buscando claridad en el movimiento. El aire fresco le trajo recuerdos de su vida antes de emprender este camino, un tiempo caracterizado por la rutina y la falta de ambición. Ahora estaba al borde de un salto que ningún manual le había enseñado a dar. Se dio cuenta de que esta experiencia no solo se trataba de su proyecto, sino de un viaje personal hacia la autoconfianza y la autenticidad. Afronta tus miedos, se repitió a sí mismo. Caminaba por la plaza, los rostros de la gente a su alrededor fugaces como sombras. Cada paso se convertía en una afirmación de su decisión, recordándole que tenía la capacidad de tomar el control de su historia.
Revisó en su mente las técnicas de oratoria que había practicado recientemente. Había dominado el arte de hablar en público, pero traducir esa elocuencia en una expresión genuina de su ser interno era algo que no había considerado. En su bolsa, 2 cartas y un bolígrafo le recordaban la lista de deseos creada días atrás. Sintió la necesidad de reescribir sus objetivos, de incluir esta nueva etapa que le exigía más que palabras bien elegidas. Se sentó en un banco y comenzó a escribir, cada palabra fluyendo a partir de un lugar de autenticidad y valentía. Conectar no solo es presentar cifras, es contar historias. Tengo que compartir mi propia historia, se dijo, con un destello de claridad. En ese momento, las dudas que antes lo atormentaban comenzaron a disiparse. No se trataba de ganar la aceptación del consejo, sino de abrir su corazón y conectar con quienes podrían beneficiarse de su visión. Finalmente, la decisión fue clara, organizaría la reunión, pero lo haría a su manera. Megan, un mentor que había tenido a lo largo del tiempo, una voz de experiencia en su vida, debía ser parte de esa presentación. La idea de tener a alguien que había cruzado caminos similares lo impulsaba a sentir que no estaba solo en esta travesía. Mientras caminaba de regreso a casa, se dio cuenta de que su viaje personal no solo resonaba dentro de él, había un espacio para incluir a otros y construir una comunidad en torno a su propuesta. Al llegar a su casa, pensó en los proyectos que habían formado su identidad. Sus manos temblaban de emoción, planteándose cómo cada paso que había dado lo había llevado a este punto culminante. La promesa de un nuevo comienzo pintaba su mente de colores vibrantes y expectativas altas. Mientras preparaba su presentación, el sentimiento de vulnerabilidad se transformó en fuerza. Deseaba llegar a cada persona en el público, a cada corazón que podría ser tocado por su historia, pero también anhelaba su propia evolución al estar completamente presente. ¿Podría esta reunión convertirse en un punto de inflexión no solo para su proyecto, sino para su vida? La campana de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Un mensaje de Emma iluminó la pantalla. ¿Cómo va todo? Estoy aquí si necesitas un apoyo. Miguel inhaló profundamente. La sensación de conexión renovada con ella también lo empoderó. Con una sonrisa melancólica, respondió, necesitaré toda la ayuda que pueda conseguir. Y mientras la noche caía, un nuevo pensamiento surcó su mente, ¿podría realmente abrirse de ese modo en una sala llena de desconocidos? ¿Qué desafíos emocionales enfrentarían la vulnerabilidad y la autenticidad bajo el escrutinio? El miedo y la expectativa se agolpaban en él, mientras una nueva realidad empezaba a gestarse en el horizonte. Miguel sintió la pesadez de la incertidumbre en su pecho, un recordatorio constante de que estaba en la antesala de un momento decisivo. Cada día que avanzaba lo acercaba más a la reunión, y en cada uno de esos días, se debatía con la imagen de un Miguel que ya no reconocía del todo. Había crecido, sí, pero ¿hasta dónde era capaz de ir en su búsqueda de autenticidad? Los ensayos comenzaron a ocupar cada rincón de su vida. Frente al espejo, ensayaba su discurso, pero algo en su voz sonaba artificial. Necesitaba más que una preparación técnica, su presentación requería alma. Cada intento era una lucha para reconciliar su capacidad de comunicar con una profunda conexión emocional. Necesitaba encontrar la huella de su verdadera esencia, aquel hilo conductor de su historia personal que quería compartir. Una tarde, en medio de un ensayo, notó que las palabras comenzaban a fallarle. Se detuvo, sintiéndose frustrado. En un impulso, agarró su bolígrafo y comenzó a escribir. Vulnerabilidad no es debilidad. Es la fortaleza de mostrarse entero, de ser real, se murmuró. Al poner las palabras en el papel, la frustración se convirtió en un fogonazo de claridad. Esa perspectiva le revelaba que su historia no requería perfección, sino sinceridad brutal. Decidió incluir un fragmento de su vida que rara vez compartía, la vez que se sintió abrumado y decidió abandonar su trabajo por miedo al fracaso. Esa decisión, por paradójico que pareciera, fue el catalizador de su crecimiento.
En su mente, remontó al día en que se sentó en su departamento, encendido por el ego y la desesperación. Fue entonces cuando asumió que esconderse era más seguro que exponerse. Pero, ¿cómo podría inspirar a otros si él mismo no podía mostrar sus cicatrices? Con cada investigación a este recuerdo, Miguel se sentía más empoderado. La historia del chico que fracasó en su primer gran proyecto se entrelazaba con el hombre que estaba construyendo una visión. Esa dualidad, la del frágil idealista y el profesional decidido, era la que necesitaba expresar en su presentación. El día de la reunión se acercaba rápidamente. Sentado en la sala de conferencias, Miguel respiró hondo. La tensión le nublaba la mente, invitando a la duda a hacer una visita no deseada. Al mirar a su alrededor, todos aquellos rostros conocidos le recordaban en un instante sus fracasos pasados. No puedo dejar que el miedo me paralice, se repitió como un mantra. El momento de entrar en la sala se sintió como una prueba de fuego, una especie de ritual a la fragilidad emocional. Apenas cruzó el umbral, sintió las miradas sobre él, como una jauría acechante. Sin embargo, cuando sus ojos atraparon a Megan, una chispa de tranquilidad lo invadió. La mente se organizó, el corazón se aceleró. Miguel sabía que debía abrazar sus vulnerabilidades. No solo se trataba del proyecto, sino de su derecho a ofrecer su narrativa con todos sus matices. Así, ante el público, confió en que su historia resonaría y que, tal vez, sus fracasos sería el cimiento de futuros éxitos. La idea de presentación comenzaba a tomar forma, sería una carta llena de pasiones, luchas y risas. Sin embargo, cuando comenzó a exponer su historia, una discordancia inesperada entró en su mente, la voz de un crítico que conocía bien, aquel que se había reído de sus intentos. Esa voz, aunque distante, voló a través de sus pensamientos en el momento menos esperado, haciéndolo titubear. ¿Podría realmente ser suficiente?, se cuestionó rápidamente, recordando la antigua inseguridad que lo asediaba. Justo cuando pensaba en dar un paso atrás, Megan tomó la palabra. Su intervención, no programada, rescataría el momento de un abismo. La inseguridad lo invadía, pero el giro que tomó la conversación a partir de allí abría nuevas posibilidades. Sin embargo, el impacto que tendría en su camino estaba lejos de ser claro. Con la expectativa creciendo, Miguel se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Lograría encontrar el coraje para seguir adelante delante de todos, incluso ante la voz que siempre había puesto a prueba su valía? La sala permanecía en un silencio tenso, cada segundo se sentía como una eternidad mientras los ojos de sus compañeros se fijaban en él, deseosos de escuchar lo que tenía que compartir. Miguel respiró hondo, sintiendo cómo la presión del momento se convertía en una mezcla de ansiedad y expectativa. ¿Era realmente lo que iba a revelar valioso? Su mente giraba como un torbellino, buscando la conexión emocional que anhelaba transmitir. La intervención de Megan había inyectado un rayo de posibilidad en el ambiente. Su voz clara y decidida había desviado la atención hacia otro ángulo, dándole a Miguel un respiro, pero ahora debía encontrar la manera de aprovechar esa energía. Aunque la incertidumbre continuaba latente, se dio cuenta de que la vulnerabilidad que había decidido abrazar podía ser su mayor fortaleza. Con esa revelación encendida en su interior, Miguel comenzó a hablar nuevamente. A pesar de sentir el sudor en sus palmas y el latido acelerado de su corazón, las palabras empezaron a salir con mayor fluidez, seguras y auténticas. Sus fracasos, su lucha por encontrar su voz, todo comenzó a fluir como una corriente, vaciando su mente de miedo y permitiéndole llenarse de libertad. A medida que compartía su historia, Miguel notaba cómo algunos miembros de la audiencia se estaban conectando con su vulnerabilidad. En un instante, vio los rostros asintiendo, como si resonaran con sus palabras. Su experiencia fallida no era solo la suya, era un eco de sus propias batallas. Esa introspección lo llevó a cuestionarse, ¿acaso la vulnerabilidad no nos acerca más como seres humanos? Una revelación más profunda golpeó su mente, como una campana que resonaba en su interior, no estaba allí solo para vender un proyecto.
Estaba allí para contar una historia, la historia de cómo el dolor puede ser un puente hacia el crecimiento genuino. La verdad era que había sido aprendido a través de batallas emocionales, cada caída había aportado capas de profundidad que ahora estaban brotando con cada palabra que pronunciaba. La narrativa crecía en intensidad y autenticidad a medida que revelaba más de sí mismo. Se sintió casi ligero mientras atravesaba el camino hacia la aceptación de sus retos pasados, descubriendo que no estaba solo en sus luchas. De repente, el temor y la inseguridad comenzaron a desvanecerse ante una nueva luz, el deseo de ser, no solo para sí mismo, sino para aquellos que también necesitaban escuchar que se podían superar los fracasos. Megan, desde su lugar, lo observaba atentamente. Su mirada expresa más que palabras y, en aquel momento, Miguel comprendió que estaba conectando. El calor que había sentido al inicio era reemplazado por un vínculo y un propósito renovado. Cada frase que salía de su boca se sentía como una liberación, la verdad, la conexión, la vulnerabilidad, todo cobraba un sentido mayor. Sin embargo, justo cuando avanzaba hacia el final de su discurso, una figura reconocible hizo su entrada en la sala. Era Andrés, su primer jefe y el crítico cuya voz había atormentado su mente. Su presencia fue como una ráfaga de aire frío. Miguel sintió cómo la fuerza de su discurso se tambaleaba, al igual que su voz comenzaba a temblar al ver a quien había sido símbolo de sus inseguridades. El silencio seguía intacto, pero Miguel sabía que no podía permitir que se interpusiera entre él y su verdad. Aquí estaba, enfrentándose no solo a una audiencia, sino también a su pasado. Era una confrontación en tiempo real, una lucha personal que extendía más allá del proyecto, era un duelo por su autenticidad y su valor. No puedo dejar que el miedo me paralice, resonó en su mente una vez más, pero ahora con un sentido renovado. Tenía que tomar la decisión, no una inversión de dinero, sino una elección vital. ¿Y si decidía hablar directamente a Andrés? La pregunta giraba como un eco en su mente. La sala se hizo aún más silenciosa, todos esperaban que Miguel hiciera su movimiento. Su voz resonó clara: Andrés, hay algo que necesitas saber. Miguel se sintió liberado al pronunciar las palabras que llevaba dentro desde hacía años. Cuando dirigió su mirada a Andrés, ya no era el niño asustado que se había escondido detrás de la figura del hombre poderoso que una vez lo había juzgado. Era un hombre marcado por el aprendizaje y la superación, estaba dando un paso valiente hacia su verdad. Andrés, la verdad es que tu crítica me moldeó, pero también me detuvo. Me hiciste cuestionar mi valía. Sin embargo, hoy he decidido que no permitiré que tu opinión defina mi camino. He aprendido que mi historia tiene valor, no importa cuántas veces haya fracasado. El silencio se profundizó en la sala. Los ojos de Miguel brillaban con una mezcla de desafío y autenticidad. Las miradas de sus colegas se multiplicaron, algunos sorprendidos, otros asintiendo en apoyo. Miguel sintió como una oleada de fuerza lo invadía, como si su vulnerabilidad ahora se hubiera transformado en el motor de su poder personal. Andrés parpadeó, un ligero destello de humildad surgiendo en su expresión. No era el hombre imponente al que Miguel había temido, sino un colega que, al igual que él, había navegado por el océano incierto de la vida laboral. La tensión en el ambiente cambió, se podía percibir la incertidumbre de la reacción de Andrés, pero a Miguel ya no le importaba. Con cada palabra que decía, se sentía más ligeros, como si cada parte de su ser se alineara con su propósito. Estoy aquí porque no solo quiero emprender un negocio. Quiero marcar una diferencia, inspirar a otros como yo, a quienes la vida les ha dado duros golpes. Quiero que cada joven que se sienta en desventaja vea en nosotros una oportunidad. La sinceridad de Miguel resonó en el aire, inspirando una conexión genuina entre él, su intención y la audiencia, que ahora parecía colmado de apoyo. Viendo el cambio en sus colegas, una sonrisa leve se dibujó en los rostros de aquellos que inicialmente se habían mostrado escépticos. Con una última mirada hacia Andrés, Miguel continuó. Y no necesito tu aprobación para sentirme válido. Todo lo que he compartido aquí está basado en un deseo real de ayudar.
Todos enfrentamos luchas y decidimos a diario cómo superarlas. Mi esperanza es que podamos construir juntos un futuro donde las oportunidades sean accesibles para todos, independientemente de su pasado. Miguel sintió un aire nuevo en la sala, la audiencia ya no se centraba en el fracaso, sino en el valor del cambio, en la fuerza de la autenticidad y el impacto positivo que podían generar. El silencio se reveló como un testimonio a su historia, un eco de sus batallas resonando entre los oyentes. Finalmente, después de un momento de espera que sintió eterno, Andrés habló. Tu presentación es inspiradora, Miguel. Su voz era firme, pero contenía un toque de sinceridad que sorprendió a todos. Entiendo lo que has compartido hoy. Nos hemos estado enfocando tanto en las cifras que hemos olvidado la trascendencia de las historias humanas detrás de cada una de ellas. Te ofrezco mi apoyo para hacer realidad tu visión. Sorpresas recorrieron las expresiones del público. Esta respuesta era un importante reconocimiento, un paso hacia la conectividad que Miguel tanto deseaba. Con esa validación, el peso que llevaba en su pecho se disipó y la luz de la esperanza brillar más intensamente. Aprovechando el momento, Miguel se sintió inspirado a cerrar su intervención. Gracias, Andrés. Es este tipo de apertura lo que necesitamos para crear un cambio genuino. Liderar con empatía no solo amplifica nuestras capacidades empresariales, sino que también nos enriquece como personas. Juntos, podemos desafiar las barreras y abrir nuevas puertas, transformando no solo el entorno laboral, sino también las vidas de quienes más lo necesitan. El aplauso estalló en la sala, resonando con fuerza. Miguel observó las sonrisas y gestos de apoyo de sus colegas. Cada respuesta, cada mirada, cada aplauso reforzó su convicción de que había hecho lo correcto, abrazar su vulnerabilidad y compartir su historia había sido el camino hacia su verdadero éxito. Ese día, Miguel no solo había defendido un proyecto, había trascendido sus propios miedos, se había presentado como un líder de verdad, emocional y profundamente comprometido con la transformación. Aquel lugar, antes visto como un campo de juicio, ahora se convertía en un espacio de posibilidades infinitas. El cambio había comenzado, y con él, un nuevo legado. Miguel entendió que el éxito no radicaba en la riqueza que había acumulado, sino en la capacidad de impactar vidas y en el crecimiento personal que había alcanzado. La autenticidad era su mayor triunfo, había decidido ser el mismo y había encontrado su lugar en el mundo. Y así, con un corazón renovado y un compromiso firme, Miguel se lanzó a construir la fundación que había comenzado a soñar. La vida seguía moviéndose, pero por fin, él no se encontraba solo. Estaba rodeado de personas que compartían su pasión y estaban dispuestas a transformar su realidad. Su historia apenas comenzaba a tejerse, con un sinfín de nuevas oportunidades a la vista. Ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas historias de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos conocer su voz. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagamos que la comunidad crezca.